Hola, eso. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenida a nuestra séptima clase de Kabbalah, clase para principiantes. Hacemos ese énfasis porque hay tres niveles, el primer nivel, después vendrá el nivel intermedio. Ya estamos en la séptima clase, faltan tres para terminar, y felicitaciones a todos y a todos por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de estar de nuevo en clase y conectados con ustedes. Queremos decirles que estamos muy contentos con la asistencia, las preguntas hechas por ustedes en la semana, la asistencia a las clases los días miércoles con los amigos Erani y Sebastián desde Israel, y decirles que hoy día nos acompaña Marcos Plasencia, quien está a mi lado. Sí, un gusto amigo. Eh, Nuestros agradecimientos por volver a acompañarnos en esta jornada y esperamos que sea de mucho beneficio para todos nosotros. Y estamos muy contentos porque las clases siguen constantes, no ha habido ningún problema en las clases con el rap, y pronto va a haber un congreso, el Congreso de Árabe, un congreso interno muy íntimo, a la cual yo creo que podrán conectarse ustedes por internet. Como siempre, estamos dispuestos a recibir sus preguntas y respuestas, nosotros dar las respuestas, y las preguntas se contestarán más aquellas que están relacionadas con el tema de hoy día. Hay preguntas que no alcanzamos a responder debido a la cantidad de preguntas que tenemos, y por lo tanto esas preguntas se la responderán y la tendrán la responsabilidad de satisfacer sus inquietudes nuestros amigos Erani y Sebastián los días miércoles. Nos acompañan nuestras amigas que están en el cuerpo técnico, nuestras queridas amigas relatoras, y como siempre, amigo Marco, están los grupos que se conectan con nosotros, el grupo de Tulancingo, en México, el grupo de Guadalajara, y ¿algún otro grupo? Estamos viendo en este momento a los amigos que están conectados por Zoom. Tenemos, como tú dices, a los amigos de Guadalajara, los amigos eh, De Tulancingo, vi. de Tulancingo, no los veo en Sí, esta sí estaban. página, pero están por ahí. Amigos de Perú, amigos de varios lugares. Ahí están los amigos de Tulancingo. Un gran abrazo para todos. Y hay muchos amigos y amigas que se están conectando recién, están Sí. apareciendo. Queremos agradecer especialmente a los amigos que se conectan durante la semana, que son de Colombia, Perú, Argentina, algunos amigos de Brasil, y, y ciertamente nuestros mejores personas que se conectan, la mayor cantidad viene de los amigos de México. ¿Mm? Ya, ¿cuál es el tema de hoy día, Marco? Comencemos. Es un tema muy importante. Después de haber visto todo de manera, digamos, un poco abreviada, todo esto de las cuatro fases de la luz, ahora nosotros tenemos que revisar un tema que es muy importante. No existe nadie más que él. Ok, el texto que vamos a mostrar en la cámara es el texto, este Sí, libro veamos, que veamos. mostramos en cámara es el Chamati. El Chamati es un texto que se refiere, lo he escuchado, y en su primer número, en su primer parachat, en su primera redacción, dice así: está escrito, no hay nada más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual uno ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto se debe a que el Creador así lo desea. Y ese modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que, desde un principio, han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto, y por medio de las cuales es rechazada de la santidad, la Kedushá. El tema que hoy día abordamos está titulado no hay nada más que Él. ¿Quién es Él? Él se refiere al texto al Creador, Boré, que yo supongo que ya lo han escuchado. En hebreo es Boré, el Creador.
Y este es el primer principio, uno de los principales principios en Kabbalah, y es un trabajo interno. Muchas veces nos preguntan, Marco, bueno, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son las tareas o los trabajos que uno puede hacer en términos concretos? Esta es la primera. Y no es menor. Es un trabajo durante toda la vida, que es establecer en nuestro trabajo interno de pensamiento, de emoción, sentir que no hay nada más que Él. Es decir, que en cada acción que hacemos nosotros como individuo, como sujeto, es adjudicar todos los casos, todo lo que pasa a esta fuerza. ¿Quién es esta fuerza? La fuerza del Creador. Y la fuerza del Creador, el Creador se extiende a través de la luz. Hay una extensión, la luz. Lo habrán escuchado, O-R, luz. Y esta extensión viene del Creador. Y esta extensión llega a nosotros. Y entonces, todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa en la vida, viene del Creador. Pero nosotros, sin embargo, nosotros como criaturas, nosotros no vemos al Creador. Nosotros lo que vemos son hechos concretos y que desde nuestro deseo de recibir decimos, esto es bueno y esto es malo. Entonces vemos cosas, nos suceden cosas que nosotros consideramos que son fatales. O nos suceden cosas que consideramos que son muy positivas. Pero eso viene desde nuestro ego, desde nuestro deseo de recibir. Sin embargo, aquí contrapone con este principio de la Kabbalah que dice, todo viene del Creador. Entonces, ¿cómo es posible que me echen del trabajo y me digan que eso viene del Creador? O me atropellaron y esto también viene del Creador. Hay una situación terrible en tu país o en nuestros países y eso también viene del Creador. Sí, y eso nos cuesta asimilarlo y entenderlo. Más que entenderlo, vivirlo, sentirlo. Y es porque el Creador se muestra a través de fuerza, de una fuerza que es única, que es la luz. Y esa luz se pone en formas, ¿no? Que puede ser el jefe, la señora, mis hijos, todo es creador. Todo lo que está a mi alrededor es el Creador. Y el Creador lo único que quiere de nosotros es que nos corrijamos. Nos quiere amar y nos ama. Y quiere que nos corrijamos nosotros mismos. Por lo tanto, eso significa que nosotros tenemos que llegar a ese alcance. Alcance significa nivel de conciencia o nivel de desarrollo espiritual. Los cabalistas, los grandes cabalistas, tienen sus vasijas, sus deseos corregidos. Y ellos nos cuentan que como resultado de la corrección de su mundo espiritual, personal, entonces llegan a justificar todo lo que ocurre, porque ven al Creador en todas partes. No que lo vean, lo sienten. Y por lo tanto entienden que todo lo que nos ocurre está dentro de un plan. ¿Qué significa estar dentro de un plan? Significa que hay un plan previo para todos nosotros. Y todo lo que nos ocurra en la vida no es gratuito, no es por casualidad, no es fortuito. Nos ocurre por algo, porque estaba dentro del plan. Tenía que ocurrir el hecho que tenía que conseguir ese trabajo, o tenía que ocurrir que me tenía que casar con tal persona, o tenía que quedarme soltero, o tenía que separarme, o tenía que vivir esta enfermedad. Está dentro del plan. Estaba predeterminado. Y entonces, y eso está dentro, yo no puedo salir de ahí. ¿Alguna duda, Marco, reflexión? Estamos recién recibiendo las primeras comunicaciones. Ya. Interesante lo que estabas mencionando porque, como tú bien dices, hay una cierta dificultad para atribuir todo lo que ocurre a una sola fuerza. No tan solo aquellos sucesos que uno puede considerar o evaluar como negativos, sino que incluso a veces
los buenos sucesos también cuesta Sí, atribuirlo a una sola fuerza, y sí, sí, eso es algo muy sí, curioso. Es sí, un sí, Marco. efecto, Lo que nos sucede es que tenemos la sensación que el creador, como no lo vemos, como no lo sentimos, eh, entonces porque nosotros somos muy materiales, muy de sensaciones. Entonces, como no vemos al creador, como no olemos al creador, entonces no podemos decir que exista. Y menos esto que nos puede chocar, o a usted también le choca, esto que digan, no hay nada aparte de él. Es decir, todo viene del creador. Y eso es muy complejo, hasta los pensamientos que tienen, hasta los deseos que tienen vienen, lo instala el creador. Ya eso es complejo. Y lo otro que es complejo, decirle a cualquier persona, hay un plan. claro. ¿Cómo que hay un plan? Sí, hay un plan, en la creación hay un plan, y hay un plan para ti. Es decir, está predeterminado que naciera en el país que naciste, con los padres que tuviste. Tú no eliges a nadie, eso ya lo vimos en la clase de la libertad. Tú no eliges a nadie, tú no eliges al país, no eliges el género sexual, no eliges nada. Todo viene predeterminado. Y entonces, como no existe nadie más que él, y además hay un plan. Entonces, eh, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago yo? Sé que es complejo el tema. Es fácil intelectualizarlo o decirlo o entenderlo, puede ser algo más fácil, asequible, pero el vivirlo, sentirlo día a día, cotidianamente, es complejo. ¿Hay preguntas hasta aquí? Sí, Ya hay preguntas. tenemos la primera pregunta que llega vía Facebook, de Raciela Moreno. Y pregunta, la meta de la creación es elevar al creado al nivel del creador. Este nivel ya había sido alcanzado en el primer estado del hombre. Entonces, ¿esta realidad es un retroceso? Esa es la pregunta. No. Y una pregunta muy avanzada por los conocimientos que entrega. El plan de la creación, la meta, ¿cuál es la meta de esta vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es la meta de este plan? La meta de este plan del creador es que no es la adhesión al creador, unirnos al creador, unirnos a él, a Boré. Pero sería fácil, desde el principio, que él hubiera corregido todo. Y el proceso es que nosotros, la especie humana, la gran alma, nosotros hagamos el proceso por nosotros mismos, que hagamos el esfuerzo. Más adelante va a aparecer el texto del medio checker, que ya lo vamos a explicar. Que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, tiene que tomar discernimiento, tiene que aparecer este punto del corazón, este deseo espiritual, y hacerlo crecer, y hacer el esfuerzo de adherirse al Creador. Y entonces no es un trabajo individual, pareciera que sí, porque hasta siempre que hablamos, Marco, aparece como tú tienes que hacer esto, tenemos que hacer esto, pero es un trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque tenemos que construir la conexión entre nosotros. Es como lo que estamos viendo ahora, que estamos conectados por la misma intención de estudiar Kabbalah, de adherirnos al Creador, no nos vemos. Yo no veo a quienes me están, dónde están, ni veo en qué lugar están, y no importa eso. Lo importante es que estamos en red, que estamos conectados. Ese es el punto. El punto de adherirnos al Creador, pero unidos. No yo, Andrés o Marco, unirse al Creador, sino conectarnos entre nosotros, corregirnos entre nosotros para crear una sola alma y llegar a adherirnos al Creador. Esa es la meta. La meta es colectiva. No es una meta simplemente individual. Hay un esfuerzo individual y hay un esfuerzo colectivo. Sí. ¿Otra pregunta o seguimos? Sí, tenemos un par de preguntas más y también de Facebook. Y Ixa pregunta si todo lo que nos pasa está predeterminado. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Ya, ese tema lo vamos a tocar más adelante. Dame 5 minutos, 10 minutos, pero dame que estamos recién comenzando. Estamos recién comenzando con esta idea que no hay nadie más aparte de él. Ya es un principio. Y el otro principio es que hay un plan. La pregunta es, y ahí viene bien tu pregunta, ¿qué papel cumplimos cada uno de nosotros? ¿Qué libertad tiene? ¿O cuál es el papel que tenemos que hacer? Sí, esa pregunta, esa respuesta viene. Espérame 5 o 10 minutos. ¿Qué otra pregunta? Elba Muñoz, Ana Elba Muñoz pregunta,
¿El creado debe seguir la guía del creador para seguir la evolución y conseguir la ascensión? El creado tiene que hacer la corrección por sí misma y tienen que entender y justificar lo que está viviendo. Tienen que entender cada acto, cada momento que estamos viviendo, cada uno de nosotros, tiene que entender que el Creador está al frente a ti. Está en diferentes ropajes, está en ropaje de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe. En cada situación está el Creador. Y eso significa que hay que justificar, y eso es muy complejo en realidad, lo decimos en términos muy personales, porque a cada uno nos pasan situaciones y el Creador está ahí. Y hay situaciones muy desagradables que vivimos algunos, o difíciles en la vida, y justificar al Creador resulta complejo. Entonces el papel nuestro es, más que pensar, sentir de corazón que estamos rodeados de esta fuerza, que es la luz, y que es el Creador que nos rodea y que nos está ayudando a corregirnos. Ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra pega, pero vamos a ir adelante. Avanzo, ¿te parece? Sí, Porque seguramente van a llegar más preguntas, pero deja avanzar. sí, Ya, adelante. listo. Para implementar esta idea de que no hay nada más que Él, tenemos que pasar por la sensación. Y es una sensación que hay una sola fuerza que nos dirige la creación del mundo, la creación de cada acto que ocurre en el mundo, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en nuestras casas, de lo que nos pasa a nosotros. No es solamente un proceso racional, insistimos en eso, es un proceso de conectarnos con el Creador, con esta fuerza. A través de la conexión nosotros vamos a tener esta sensación. Y que la sensación es que hay un bien absoluto. Nosotros no tenemos esa sensación, nosotros tenemos la sensación de que está todo incorrecto, la sensación de un poco amarga en nuestros sabores, de que las cosas injustas, que hay mala distribución de los ingresos, una serie de cosas. Y cuesta decir ahí que nosotros tenemos que ver y sentir que todo está correcto. Entonces aquí vienen los desafíos personales. Les dijimos que al principio, hace unos 5 o 10 minutos atrás, que este es un trabajo interno de cada uno de nosotros, de justificar al Creador y sentir que el Creador nos inunda de luz, que no hay nadie aparte de Él. Entonces, los desafíos son, uno, atribuir todo aquello que llamamos mal, todo lo que nos ocurra esta semana, o todos estos días que nos ha ocurrido cosas que hemos denominado mal, viene del Creador. Es decir, todo lo que denominamos mal era un bien al final. Era una corrección que yo tenía que vivir, un desafío que teníamos que vivir cada uno de nosotros para corregirnos. El segundo desafío es pensar que todo aquello que consideramos bien en la semana o que no va a venir la semana o durante el próximo año, como consideramos bueno o bien, viene del Creador. No viene del esfuerzo tuyo, mío o del trabajo, no. Eso ya está dicho y hecho. Por lo tanto, como decía bien Marco, todo lo que consideramos bueno también viene del Creador. Y tercero, es que hasta los momentos más triviales, aquellas situaciones más en nuestra rutina diaria que parecen mínimas cosas, también vienen del Creador. Es decir, todo viene del Creador. Entonces aquí viene la pregunta de la amiga. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, cosa de sentarnos afuera de la casa o quedarnos en la cama, tranquilo, y si viene todo el Creador, que venga. No, yo no hago ningún esfuerzo, no hago nada. Como, que era la pregunta de la amiga, ¿no? Entonces, ¿qué papel cumple nosotros? Entonces, dejen extremar la imagen. Entonces, ¿qué hacemos acá? No hagamos nada, Marco. Vámonos a la casa, cerremos las puertas, cerremos el negocio, cerremos las cámaras, amigas y amigos, y esperemos que el Creador diga, si ya está todo planificado, está todo dentro del plan, no tengo que hacer nada. Bueno, no es así. Lo que tenemos que hacer nosotros es renovar la relación con el Creador. Y eso es clave acá. Cada uno de nosotros
en forma individual y en forma colectiva, tenemos que renovar la relación con el Creador. Esto comienza, la relación con el Creador comienza con algo que ya habrán escuchado en las clases anteriores. Comienza la relación con este punto del corazón. Punto del corazón es una metáfora para decir, el corazón está lleno de deseos. Y son todos deseos de recibir. Sin embargo, en algún momento de tu vida, puede ser a los 12, 15, 20, 30, 40, 60, 70 años, 80 años, no importa la edad, en algún momento de tu vida aparece un deseo diferente, distinto a los anteriores, que es el deseo de la trascendencia. Puede aparecer como forma de pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Después de esta vida existe algo más? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto dolor? ¿Por qué todo esto? ¿Tiene algún sentido? Y entonces aparece en forma, o puede aparecer vía pregunta, o puede aparecer porque usted vivió algún sufrimiento, alguna pérdida, y aparece entonces esta búsqueda espiritual. Aparece este punto, un deseo distinto, un deseo llamado altruista, es un deseo de conectarse con algo superior. Es aquí que comienza la relación con el Creador. El Creador siempre ha estado. Y siempre va a estar. Y siempre está la luz, que es la extensión del Creador. El que no ha hecho el movimiento de conexión ha sido nosotros. Recién, a partir de este punto corazón, nos empezamos a conectar en forma tímida, en forma de búsquedas espirituales, y por alguna razón, que no sabemos, Marco, nuestros amigos y amigas están acá, conectados. Entonces la relación con el Creador comienza usted, este punto del corazón, este deseo, esta relación que usted está estableciendo con el Creador, este deseo tiene que empezar a alimentarlo. Este deseo hay que empezarlo a hacer crecer, este punto del corazón. No que los otros deseos desaparezcan, no que el deseo por comer desaparezca, no que el deseo de estudiar, ganar conocimiento, deseo de dinero, sexuales, o lo que sea, cualquier deseo que ustedes tengan desaparezca. No, están los deseos. El deseo de recibir siempre está, en diferentes formas y materias. Sin embargo, aparece este deseo distinto y este deseo empieza a crecer en la medida que usted lo alimenta. He ahí el esfuerzo. He ahí la respuesta a nuestra amiga que nos hacía la pregunta, bueno, ¿qué papel cumplo yo? El esfuerzo de alimentar ese punto del corazón. ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? El texto habla de que cada uno de nosotros tiene que colocar el medio shekel. Shekel es la moneda de Israel. Y por lo tanto la metáfora es que el Creador coloca su medio shekel, coloca la luz, y usted tiene que colocar un esfuerzo, el otro medio shekel. Nada es gratuito en la vida. Todo tiene un esfuerzo. Por lo tanto, la conexión con el Creador, renovar la relación, usted tiene que alimentarlo. ¿Cómo se alimenta? Usted tiene que hacer lo que está haciendo. Estudiar Kabbalah, tiene que pensar en él, tiene que justificar los actos. Cuando nosotros decimos que tienen que sentir esto, de que el Creador está en todas partes y tienen que desear que baje la luz, es decir, que la extensión del Creador, que es la luz, pedirle al Creador que baje más luz en su vida, a su familia, a su país, usted está haciendo un esfuerzo. En ese momento usted está conectándose con el Creador y usted tiene que justificar en todo acto al Creador. Es decir, mañana le aumentan el sueldo, justifica al Creador. Mañana tiene, ojalá que no, un accidente automovilístico, que Dios no quiera, justifica el Creador. Mañana llega atrasado al trabajo, Marco,
mañana llegamos atrasados al trabajo, significa que tiene que justificar al creador. Es ahí cuando usted esté justificando al creador, está alimentando esta relación. Por lo tanto, está haciendo el medio checker, está haciendo el esfuerzo. El otro que tenemos que hacer todos es esto mismo que estamos haciendo, unirnos. La unión es la libertad que tenemos. Es decir, en la medida que ya estamos en la séptima lección, ya no estamos en las primeras lecciones, ya no estamos caminando tímidamente, ahora ya tenemos una fortaleza. Y por lo tanto estamos desarrollando nuestra discriminación, estamos desarrollando tipo de conciencia. Por lo tanto, usted se está dando cuenta que el creador, ya usted se está zafando de ser títere. Es decir, si sabemos que estamos manejados por el deseo de recibir, que el creador nos maneja en este plan, usted tiene que darse cuenta que el creador está jugando con usted. Y por lo tanto, la única manera de ahí, de tener libertad, es unirse a los otros que están estudiando Kabbalah como nosotros, para crear una célula, una unión, una fuerza determinada. Todo para adherirse al Creador, para llegar al plan de la creación. ¿Algún comentario, Marco? Sí, este tema es muy profundo, muy interesante y muy difícil de entender, como tú estabas diciendo, el trabajo de justificar al creador en todas las situaciones, incluso las malas, incluso las buenas, y las buenas tienen esa característica que a veces pensamos que es parte de nuestro esfuerzo. No, es más, Marco, puede ser que nuestros amigos estén haciendo una búsqueda espiritual acá en Kabbalah y lo saque. O el hecho de que están estudiando, están en un grupo y de repente, como el grupo de Guadalajara, Tulancingo, y ellos se salgan. También está dentro del plan de la creación y también hay que justificarlo. Sí. Es decir, cualquier hecho que esté está dentro del plan de la creación. Ahora, es ahí la pregunta de nuestra amiga. Si nos saca, por ejemplo, y nos damos cuenta que nos estamos huyendo, ¿nosotros podemos ir contra el creador, contra ese plan? Sí, claramente, porque yo me quiero conectar. Es decir, en cada momento, estamos hablando en planos espirituales, no en términos materiales, si damos cuenta que estamos en un grupo o estamos estudiando Kabbalah y nos coloca la cosa difícil, es decir, se nos cae internet, tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de llegar al grupo y nos quiere sacar, el creador nos está sacando del grupo, tenemos que doblegar nuestro esfuerzo de unirnos, de ver las clases, de conectarnos para ver estas clases, para ver las clases de Michael Lyman todos los días, para estar en el Congreso. Es decir, ese es el medio checker, amiga. Es el esfuerzo que tú colocas para conectarte. Claro, y también respecto a lo que preguntaba la amiga, por supuesto que hay un estado anterior al despertar del punto en el corazón donde nosotros estamos dirigidos 100% por el deseo de recibir y ahí no tenemos elección. A nosotros nos parece que elegimos, pero elegimos de acuerdo a lo que nos dicta el deseo de recibir, que siempre quiere o busca el beneficio egoísta. Entonces, si la persona tiene despierto este punto en el corazón, ahí tiene esa libertad de elección, ahí puede comenzar a hacer este trabajo. Y nos dicen que el trabajo está ahí donde hay dos caminos. Si hay dos caminos, entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de ejercer este derecho a elegir, y uno de los principales componentes, como tú lo comentabas, es unirse al grupo que tiene la misma intención de alcanzar la adhesión con ese atributo de otorgamiento que es el creador. Sí, pero puede ser que nuestros amigos y amigas no tengan grupo. Hay mucha gente que nos ven en América Latina que no tienen grupo. Bueno, entonces nos dicen que, bueno, conéctese al grupo, qué sé yo. Bueno, ¿y qué pasa si no tengo grupo? Bueno, es muy fácil. Hay varias posibilidades. Una es que usted hagan grupos vía internet. Hay mucha gente que tiene grupos virtuales. Bueno, usted no tiene tiempo de tener grupos virtuales. Conéctese a ver las clases de Michael Lyman, o con este mismo hecho de estar conectado viendo la misma clase, o el hecho de ver las clases de Michael Lyman todos los días en la noche, usted está conectándose a una red que no vemos. Es como la misma red de internet. No vemos. No lo vemos, pero estamos todos conectados. Lo mismo pasa en términos de las clases. Estamos todos conectados, pero la idea aquí es estar conectado con la intención correcta, que es lo que vamos a ver.
Antes de seguir, hay una clase que el mismo doctor Michael Lyman habla de este tema. No hay nadie más que él. Entonces le vamos a pedir a nuestro queridas amigas del equipo técnico que nos coloquen el video, donde son 2 minutos, donde habla de este tema. Esperemos que nuestros amigos están buscando. Yosef de Jerusalén pregunta qué es lo que quiere decir conectar todo lo que pasa con el superior. ¿Cómo eso se realiza? El Raf responde que lea el artículo, que tenemos un artículo que se llama No existe nadie más que él. No sé cómo responderle. Conectarlo todo al Creador, eso es lo que se llama que no tengo pensamientos, no tengo deseos, es decir, tanto en la mente como en el corazón, no tengo allá decisiones, ni entre ellas tampoco, no tengo actos en lo que me parece que es el prójimo, no existe la realidad excepto que todo lo vinculo a él, también a mí mismo, y que tengo un punto en el corazón y que como resultado de eso en el cerebro, que desde ese punto puedo hacer un examen sobre la cuestión de que excepto de ese punto todo le pertenece a él y que todo mi trabajo tanto está también inclusive en referirle a este punto también a él. Es decir, aquella misma parte que tengo de él, ese mismo punto, que desde ese punto me miro a mí mismo y revelo todo lo que ocurre en mí, que eso viene de él, del Creador, y cómo determino eso y cómo descubro eso, a partir de que le doy un lugar para la vestimenta de él en mí, en lo que son las vasijas que están corregidas. Y entonces con eso, al fin y al cabo, lo que hago es hacer retornar ese punto del corazón a la adhesión. Y todo el cuerpo, todo lo que es el corazón y el cerebro, todo eso es para que ese punto llevarlo a la adhesión. Gracias. Gracias por colocar el video, le agradecemos al equipo técnico. Acá hay otro tema, Marco, porque cuando nosotros no sentimos que existe el Creador, y lo que sentimos es que nosotros hacemos el esfuerzo y gracias a nuestro esfuerzo logramos cosas. O también, o lo que nos sucede, también es que si nos pasa algo, le echamos la culpa o responsabilizamos a otros. Eso se llama, en Kabbalah, se llama idolatría. Idolatría es cuando uno le da el poder a otros o a uno mismo de lo que está sucediéndome en la vida. Es decir, sucedió una situación grave en el país y uno dice, no, lo que pasa es que el país ajeno, o lo que pasa es que los grupos económicos, o lo que pasa es que el jefe, o lo que pasa es que el vecino, o mi señora, tiene la culpa. Y en realidad lo que está haciendo es idolatría. O de las cosas positivas, usted dice, gracias a mi jefecito lindo y precioso, me subieron el sueldo. O gracias al esfuerzo mío, yo logré llegar a donde estoy. Y en realidad todo eso son ejemplos de idolatría. Idolatría significa de darle el poder a ciertas fuerzas o entidades que hay que nos rodean. Son personas, situaciones, lo que sea. Idolatría implica desconocer al Creador, desconocer que hay una sola fuerza, desconocer que hay un solo poder y que todo viene de Él. Por eso se llama idolatría. Porque usted está justificando de los hechos que le ocurren en su vida a otras fuerzas. Que está personificado con varios nombres, ¿no? Como hemos dicho. Por lo tanto,
usted tiene que darse cuenta, y ese es otro desafío para nuestros amigos y amigas, que en realidad, como existe una sola fuerza, si usted considera que así es, entonces el trabajo de ustedes, como estudiante de Kabbalah, es empezar desde mañana a entender que todo lo que nos ocurre es el Creador, hasta los pensamientos que nos llegan o los deseos que llegan. Y empezar a justificar al Creador a los pensamientos de los que nos ocurrió. Entonces, es decir, no es echarle la culpa a nadie, ni responsabilizar nada a nadie, sino es entender que hay una sola fuerza y ese es el Creador. Y cuando usted se encuentre, se pilla a sí misma o a sí mismo, diciendo, no, esto es responsabilidad de, o es culpa de, o frases de ese tipo, está dándole una fuerza, atribuyendo un poder a algo o a alguien. Y eso es idolatría en la Kabbalah. ¿Sí? ¿Alguna reflexión, Marco, sobre el tema? Sí, Es decir, cuando culpamos sobre el bien y el mal a otros, o a otra, o a nosotros mismos, eso es idolatría. sí, lo importante es que existen acá como dos estados, y un estado es el estado de idolatría, donde se le asignan esta capacidad de realizar cosas a distintas fuerzas, que como tú decías pueden ser cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, y existe otro estado que se llama no existe nada más que él. Y nosotros tenemos que tratar de llegar a ese estado donde se dice no existe nada más que él. Y tenemos que hacer un trabajo muy grande porque aunque nosotros comprendamos esto, intelectualmente tengamos justificado este asunto, es difícil llevarlo a la práctica en nuestra sensación, porque nos va a costar mucho justificar al creador en cada asunto y también en aquellos aspectos positivos dejar de atribuirnos a nosotros mismos algún éxito o algún alcance. Sí, y además quiero agregarte, Marco, que cuando uno es estudiante de Kabbalah y cuando uno recién comienza en estas nociones, en esta sabiduría de la Kabbalah, uno lo que está haciendo es absorber estos conceptos o estas ideas y va construyendo una imagen, está intentando construir una imagen, entender de qué se trata esto, ¿no? ¿Para dónde va? Como se dice acá. Y construirnos una imagen poco a poco. Y aparecen conceptos que nos cuesta entender o ideas que chocan con nosotros. Y aparece pronto en nosotros, cuando uno estudia Kabbalah, y especialmente los estudiantes de primer año, ¿qué es lo que tengo que hacer? Concretamente, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo alcanzo la espiritualidad? Deme los pasos para hacerlo yo rápido y llegar pronto, pasar el maxón y llegar pronto al Creador. Y en realidad cuesta decirle a los estudiantes que no tienen que hacer nada. Entonces los estudiantes nos miran así con sorpresa y dicen, ¿cómo no tengo que hacer nada? Como lo que pasó recién en la pregunta de nuestra amiga. No tiene que hacer nada. Es decir, no tiene que cambiar su vida. No tiene que cambiarse de barrio. No se tiene que cambiar de país. Lo que tiene que hacer es reconocer que tiene un deseo. El deseo de recibir. Que estamos compuestos todos con el deseo de recibir. ¿Ya? Ese es el principio. Y entonces lo que tiene que comprender ahora es que el deseo de recibir usted no lo puede cambiar. Siempre va a ser así. Siempre va a ser egoísta. Entonces la pregunta que surge es cómo llegamos al Creador, que es totalmente opuesto. ¿Ya? Entonces, lo que debemos entender, que si tenemos el deseo de recibir, tenemos que entender que hay una intencionalidad. Y eso es lo que podemos manejar. Es la intención. Es decir, siempre voy a querer tomar té, a mí me gusta el té, o me gusta el chocolate, siempre voy a tener el deseo, porque mi egoísmo es así. Por ejemplo, su deseo puede ser los estudios, puede ser otras cosas. Lo que yo tengo que hacer aquí es manejar la intención. Porque la intención es dónde dirige, para dónde va este deseo de recibir. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Le vamos a pedir a nuestro querido equipo técnico que nos coloque en el segundo video, que habla precisamente de las personas que se ponen a estudiar Kabbalah y qué les ocurre
Michael Lyman habla claramente esta situación de cuando uno se pone a estudiar Kabbalah y uno queda así como algunas personas lo entienden claramente, otros les cuesta aceptarlo, porque puede ser muy diferente a los conceptos que tenemos. Entonces les pedimos al equipo técnico que nos coloquen el segundo video. Cuando se empieza a estudiar Kabbalah, las cosas parecen teóricas, ideas elevadas, que en general en el día a día no escuchamos acerca de esas cosas ni pensamos de eso. Empezamos a ver cosas muy lejanas del día a día. Cuando pasa un tiempo, que un curso pasa 3 meses, de 10 encuentros, y la persona siente que entró en un túnel del tiempo y entró en algo totalmente nuevo. Hay una distancia muy grande entre el resultado que yo recibo de la vida, que se siente muy fuerte, en una potencia que nadie lo puede sentir, del material que se siente que está muy por encima de la vida. Sí, es cierto, dice Ram, porque aprendemos sistemas elevados, superiores, el sistema de los mundos, el sistema de las almas, acciones espirituales que todos son con el fin de otorgar, el mundo de Ensof, los mundos de Abiyá, quién sabe, quién los conoce. El estudio es en grados muy elevados. Yo estudio qué cosas, wow, qué cosas elevadas. Es como si fuera que en este mundo, a la edad de 3 años, en vez de que una madre le lea a su hijo Caperucita Roja, no sé, le lea ecuaciones matemáticas complejas. Así pareciera, y es verdad. Porque yo desde ahí debo recibir la luz, no desde Caperucita Roja. Y por medio de eso yo cambio. Los cambios son en mí y en la sociedad. Son pequeñas confusiones en el hombre pequeño, a pesar que aprende cosas muy lejanas y elevadas. Entonces, volvamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros en realidad tenemos que aumentar el deseo por la espiritualidad. Entender que estamos rodeados de luz y que tenemos que activar esta luz. Si no activamos la luz, no nos llega. ¿Qué significa activar la luz? Significa que usted tiene que pedir, tiene que exigir, pero no pedir para usted mismo. No pedir, me quiero sacar el loto, no que quiero ser millonario, no que quiero pasar de curso. No, esos son deseos egoístas, no estamos para eso aquí. No pida deseos materiales, eso obviamente vaya más allá. Desee la corrección espiritual de su familia, de los amigos que están rodeados. Desee la corrección espiritual de la gente que la rodea, o del país donde vive, o de la humanidad. Pida por la unidad de Benei Baruch. Es decir, no pedir por uno. Ahí está yo creo que hay que entender, no sé si Pellería iba a decir ese concepto, hay que entender que en la medida que usted pide para uno, eso es egoísmo. Uno tiene que pedir por el otro, pero no pedir cosas materiales, insistimos, tenemos que pedir por la corrección espiritual del otro. Por ejemplo, si a Marco lo echan de la pega, que a Marco no le ha echado nunca de la pega, y a Marco entonces no voy a pedir trabajo, pega es trabajo para nosotros, no voy a pedir trabajo, sueldo para Marco, tengo que pedir a Marco que entienda qué es lo que tiene que aprender él espiritualmente, su vasija, su deseo de recibir, tiene que aprender algo ahí. Entonces yo no voy a pedir por mí, voy a pedir por Marco, por el deseo de corrección de Marco. En la medida que yo pido que la luz corrija a Marco, parte de esa luz me llega a mí. Es decir, en la medida que pido por los demás, por la unión de los demás, la corrección de los demás, me llega más luz a mí.
Por lo tanto, insisto en este por lo tanto, usted tiene que aumentar su punto en el corazón. Usted tiene que, insisto en la pregunta que nos hizo la amiga, no me acuerdo el nombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aumentar el deseo de corrección. Tengo que aumentar ese punto del corazón. Y eso es lo que significa medio cheque. Tienes que activar la luz. Todos nosotros es como si estuviéramos rodeados de luz, no lo vemos. Estamos rodeados de luz en este momento, pero tenemos que activarla. El creador no se va a mover porque es constante. No tiene tiempo, el creador no tiene tiempo y espacio, por lo tanto la luz está. El que se tiene que mover hacia el creador es la criatura. Nosotros nos tenemos que corregir. En la medida que nos corregimos, en la medida que pedimos luz y vamos corrigiendo nuestro deseo de recibir, vamos trabajando, nos vamos adhiriendo al creador. El movimiento es del creado al creador. El creador siempre nos está dando elementos. Ya. Marco, ¿hay preguntas? Sí, tenemos muchas preguntas y como ya hemos realizado bastantes de Facebook, vamos a ir por una pregunta de Zoom. Hay que- preguntas que es muy por interesante. Facebook y Zoom. Sí, Ah, hay preguntas no por todos los medios. Y hay la pregunta de Laura Victoria. Dice, lo que ustedes han postulado a lo largo de esta clase es que de alguna manera algo que desafía nuestro sentido común. Sí. Todo lo que dicen son extraordinarios. Pero si ello actualmente no es una experiencia, o sea, algo que puedas sentir, ¿a qué no sería una manera de que están apelando a que creamos lo que dicen por un acto de fe? Y nos lleva al asunto de la fe. ¿Cómo se llama la amiga? Laura Victoria. ¿Y Laura dice el país? ¿No? No dice, pero dice que está conectada por Zoom. Díganos de qué países están conectados, amigos y amigas. Cuando manden las preguntas, díganos, soy Andrés de tal país, o soy Laura de tal país. Es para saber de dónde nos están llamando y quiénes, para hacer nuestra propia estadística, ¿no? ¿Qué países, qué lugares se conectan más? Así que les pedimos que nos digan qué lugares, si es de Bogotá, Colombia, díganos eso. O de nuestro querido país, de nuestros vecinos, Buenos Aires, Mendoza, Argentina. Sí, tiene razón Laura. Primero explicarte que estos son textos, lo que nosotros estudiamos, son los mismos textos que ustedes tienen a vuestra disposición. Por lo tanto, lo pueden haber leído antes o lo pueden leer durante la semana y lo pueden repasar. Está dispuesto los textos. Los textos se basan en un gran cabalista llamado Baal HaSulam, el gran cabalista del siglo pasado. Y el texto que se basa precisamente no hay nadie aparte de él, que es un gran tema, que está muy desarrollado en su artículo. El artículo de Baal HaSulam lo pueden encontrar en la página de Kabbalah, si lo quieren leer. Aquí está digerido, aquí lo estamos intentando explicar. No son explicaciones nuestras, son explicaciones de los textos. Nosotros intentamos llevarlo a ustedes. Eso en relación a la primera parte de tu afirmación. Ahora, en cuanto a lo profundo de tu pregunta, tienes razón, hay que diferenciar entre lo que es creencia y fe en Kabbalah. Fe en términos populares o en términos normales es creer algo, aunque no lo haya experimentado. Y por lo tanto significa que tú tienes que tomarlo como algo cierto, como algo verdadero. Y eso implica que no lo cuestionas. Aunque no lo hayas sentido, vivido, y no lo cuestiona. En la medida que lo cuestiona, lo reflexiona, se destruye esta creencia, esta fe se puede destruir, ¿no? Eso en términos populares o normales. Ahora, hay que entender quién se entiende fe en Kabbalah. Laura, ten cuidado. Te digo cuidado porque si escucha al doctor Michael Lyman o a alguien de acá hablar de fe, fe significa haberlo vivido, haberlo sentido. Significa una experiencia, un estado espiritual que vivió la persona para decir que eso es así. No es algo teórico. Cuando Baal HaSulam escribe ciertas cosas, es que él tiene cierto alcance espiritual. Cuando hablamos de alcance espiritual, se refiere que él tiene ciertas experiencias espirituales para decir que esto es así.
Los cabalistas son muy, tienen ciertas características, son muy exigentes, son muy exigentes en lo que escriben porque está relacionado con sus propias vivencias. Por lo tanto, son muy cuidadosos en lo que dicen y en lo que escriben, porque se hacen responsables porque saben que hay mucha gente en las próximas generaciones que lo van a estudiar y leer. Por lo tanto, fe en Kabbalah significa alcance espiritual, algo que vivió la persona. Entonces, cuando, en términos experienciales, nosotros no te estamos pidiendo, Laura, que nos crees, ¿verdad? No estamos pidiéndote para nada, a nadie de ustedes le estamos pidiendo que nos deben creer. Todo lo contrario, no nos crean, para nada, no nos crean. Tienen que vivir ustedes sus experiencias, sus propias sensaciones para decir que esto es así. El mismo doctor Lyman, yo me acuerdo cuando comencé a estudiar hace 14 años, 15 años atrás, decía eso, decía, a mí no me crean nada, por favor. Es más, cuestióname. Tú tienes que cuestionarte todo lo que yo estoy diciendo. Y a mí me hacía mucho sentido porque es cierto, si tú no lo vives, no lo sientes, ¿cómo puedes decir que eso es verdadero? Laura, sabemos que muchos de estos elementos, principios que hacemos desde la primera clase acá, para algunos es muy novedoso, para otros no tanto, pero hay algunas ideas que son fundamentales. Esta es una idea muy fundamental de toda la Cábala, que es el principio básico de toda la Cábala. No hay nadie aparte de él. No es por casualidad que el Chamati, este texto, aparece el primer texto, aparece esa frase, no hay nadie más aparte de él. Parece una frase simple, pero es una idea muy compleja de vivirlo y de sentirlo. Uno tiene que tener un desarrollo espiritual muy avanzado, Laura, para llegar a ese término, para decir, al final de nuestras vidas o durante el desarrollo de tu vida, Laura, decir, no hay nadie más aparte de él. Tú tienes que vivirlo, sentirlo. Por eso le decimos, no nos crean, cuestiónense todo lo que le decimos acá. Experimenten con ustedes mismos, si no estamos diciendo otra cosa, si esto no es teórico. En parte es teórico, pero en parte es muy vivencial, muy de sentir. Ustedes tienen que llevarlo todos los días a cabo. Por eso lo estamos de alguna manera desafiando en esta clase, a que ustedes mañana en la mañana van a sentir lo mismo que nosotros, que durante todo el día hicieron todo el esfuerzo de vivir, sobrevivir, trabajar, y al final del día llega en la noche y justifica al Creador. Piensa que todo lo que pasó, lo que consideraste bueno o malo, todo lo que viviste fue gracias a Él. Y estaba dentro del plan de la corrección. Y da las gracias por lo que viviste. ¿Quieres agregar algo? No. Otra pregunta. Sí, quizás un poco. Que como tú dices, es muy difícil y probablemente muchos vamos a estar en ese estado de que sabemos que no hemos llegado a ese gran alcance de no hay nadie más que Él. Pero por lo menos sabemos que ese estado existe y sabemos que si nosotros no somos capaces de ver al Creador en cada uno de estos hechos, estamos en un estado de idolatría. Pero ya sabemos en qué estado estamos, por lo menos para comenzar a corregirnos. Sí, claro. Por lo menos sabemos que que no estoy en el estado de justificar al Creador, todo lo contrario. Por eso. Claro, puedo pedir al Creador. Es más, yo sugerimos a los amigos y amigas que pidan por la intención correcta, que es el tema que tenemos que trabajar, que es, si el deseo de recibir está, y no lo puedo cambiar, y eso es la esencia de nosotros, de nuestras almas, entonces pidamos que corrijamos la intención. Es decir, igual tengo deseo de tomar té, o de comer, o hacer muchas cosas, deseo de recibir. Entonces, que la intención de ese acto, o de esos pensamientos que tengo, que aparezca el Creador, que tenga la intención correcta. Sí. Y tenemos otra pregunta que también nos lleva a otro aspecto interesante. Esta pregunta de Facebook de Caterina Castrejón dice: no tengo libre albedrío, sin embargo soy responsable de los pensamientos que conducen mis acciones. Tampoco. ¿Cómo podemos saber
que el justificar mis circunstancias en el Creador no es un acto irresponsable. No, tampoco tus pensamientos tampoco son tuyos. Es bien complejo decirlo, ni lo que tú hablas ni los pensamientos son tuyos. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿qué es mío? Lo verdaderamente nuestro, lo voy a decir así en plural, Catherine o Caterina, es que es la libertad de desarrollar ese punto del corazón. Ahí está la libertad de desarrollar en la conciencia espiritual, lo voy a llamar de conciencia, acá se llama discernimiento, de desarrollar discernimientos espirituales de corrección. Todos los pensamientos, deseos, no, esos son del Creador. Todos los malos pensamientos, todas esas perversidades que uno puede tener, perversidad entre comillas, son del Creador. Nos coloca el Creador. Entonces uno tiene que liberarse del Creador de alguna manera. Dejar de ser títere del Creador. ¿Y cómo dejamos de ser títere? De darnos cuenta que nos está manejando, nos está llevando. Y lo que tenemos que desarrollar es la conexión con el Creador a través de los otros. Nosotros sentimos que damos mucho énfasis a lo individual, es decir, yo y el Creador. Y en realidad es yo, nosotros, conectarme con Marco, con ustedes, para llegar al Creador todos juntos. No yo solamente corregirme al Creador, porque sigue siendo deseo recibir, sino conectarme con nosotros, todos juntos en este momento, y sentir que el Creador está alrededor con nosotros en este momento. ¿Respondí la pregunta o respondí parte de la pregunta? Sí, yo creo que sí. Está ¿O hay una parte de la bien, pregunta al final que no? bastante bien, pero quizás también hay otro enfoque donde Sí. dice que es algo un poco irresponsable. Ah. Es que nosotros de todas maneras somos... ¿Irresponsable qué dice el texto? Nosotros somos como de todas maneras responsables por nosotros mismos, por nuestro sustento diario, por tener nuestro trabajo, por salir a trabajar, porque nos dicen los sabios que nosotros podríamos estar todo el día sentados en nuestra casa y al final del día recibir lo que hubiésemos podido recibir trabajando y tener nuestro sustento, pero no es así como funciona, sino que nosotros tenemos que salir a hacer todas aquellas acciones porque nos acordamos que hay una primera ley, que es la ley de recibir, que dice que nosotros tenemos que velar por nuestro desarrollo y por nuestro sustento, y la segunda ley es que tenemos que velar por el desarrollo y sustento de la sociedad, que es Sí. la ley de otorgamiento. Pero como hay una primera ley que tiene que ver con la recepción, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para desarrollarnos o mantenernos en esta realidad, tenemos que salir a hacerla, y cuando volvemos a nuestra casa, ya con esos deberes cumplidos y con ese pago a lo mejor que hemos recibido por nuestras actividades, tenemos que pensar que todo eso lo hemos recibido gracias al Creador, y que lo hubiésemos recibido de todas maneras si hubiésemos permanecido en nuestra casa sentados. Pero no tenemos que hacer esa acción de permanecer sentados, sino que tenemos que salir a actuar en esta, porque se nos dio esta realidad para hacer el trabajo, para hacer actividades, es que es nuestro lugar de experimentación. Sí, hay una frase, amiga, ¿cómo se llama la amiga que hizo la pregunta? Caterina. Caterina, que es, no hay Torah sin pan. ¿Qué significa? Que no hay espiritualidad sin esfuerzo. Nosotros tenemos que salir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que sobrevivir materialmente. Pero no puede ser que nuestra vida material nos opaque, nos supere nuestro mundo, nuestro desarrollo espiritual. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo que nos sugiere acá es que en nuestro mundo espiritual, en el trabajo, en todas las actividades que haces tú y que hacemos todos nosotros, es pensar que el Creador está ahí, justificar al Creador que está ahí. Y si no nos olvidamos lo que nos pasa constantemente, que el Creador nos colocó todas estas situaciones y durante el día hiciste el esfuerzo de trabajar, llegas al final del día, como dice bien Marco, justificar al Creador todo lo que ocurrió y comenzar mañana otro día de esfuerzo para conectarte. Es decir, es un trabajo interno, es un trabajo muy interno. Lo decíamos en la clase quinta, que hay dos trabajos, hay un trabajo interno y un trabajo colectivo. El trabajo interno es es lo que lo estamos sugiriendo, justificar al Creador, conectarse con el Creador. Es el trabajo interno. Y el trabajo externo es conectarnos con los otros, ¿no? Con los otros se refiere con los que están en el mismo objetivo. Todos los que estamos conectados estudiando Kabbalah.
Sí, hay varias preguntas que tienen que ver con esto de que cómo es justificar al creador o qué es lo que ¿Qué significa justificar? qué es justificar y Sí, un aspecto muy importante es que sí. los sabios nos dicen que el creador es bueno y bondadoso o es el bien que hace el bien. Entonces, a nosotros nos pasa algo y se lo podemos atribuir al creador, pero decir que como que el creador nos dio eso para que nosotros nos sintiéramos mal. Entonces, ahí como, no lo estamos justificando porque no estamos diciendo que, aparte de atribuirle, decir que es bueno y bondadoso. Entonces, como ustedes pueden ver, esto tiene muchas dificultades para poderlo llevar a cabo de buena manera. O sea, no tan solo atribuirle al creador todo, sino que también reconocer que es porque es bueno y bondadoso. Cuando hablamos de justificar significa que entender pensar que todo acto que nos ocurre y que nos ocurrirá viene de Él. Ya sea que yo, en lo personal, mi deseo de recibir, mi egoísmo lo denomine bueno o malo, positivo o negativo, ¿no? Porque mi deseo de recibir, mi ego lo va a recibir así, las cosas que me convienen y las cosas que no me convienen. Pero todo viene del Creador. Y todo significa justificar, significa que entiendo que todo lo que me ocurre es para mi corrección. Y darme cuenta de eso. Y eso es un estado espiritual muy elevado. Pareciera muy simple, pero es elevado. Entender que todo lo que me ocurre, todo lo que me dijo mi pareja, mis hijos, mi amigo, mis hermanos, mis padres, todo lo que me ocurra, toda mi historia de mi vida fue para llegar a este momento de corrección. Y todo lo que vaya a ocurrirme de aquí en adelante es para mi corrección espiritual, es para adherirme al Creador. ¿Sí? Claro, y por otro lado también recordar que todos esos aspectos que uno puede evaluar, que ve de la realidad como negativo, en el fondo son percepciones que tenemos en nuestro interior. Que eso lo vimos probablemente en la lección correspondiente a percepción de la realidad. Ya, ¿avancemos o vamos a más preguntas? Nos Como quedan gusto, 30 amigo. minutos. Hay bastantes preguntas. Eh, bueno, vamos a un par de preguntas más y seguimos después. A ver, Estamos en la mitad del contenido, Marco. sí. El amigo, una pregunta de Zoom, dice Pope de Chile. ¿El Pope. pedir a Dios es un acto diario o una necesidad espiritual? Pedir a Dios es O pedir al Creador. pedir al Creador tiene que ser una de corazón, no una cosa de cálculo, tiene que ser verdadero. Y pedir significa que tú tienes una carencia, un vacío, una necesidad. Insistimos que el pedido es por la corrección espiritual, no por elementos materiales. Tenemos que ser cuidadosos ahí. Nosotros sabemos que la gente o nosotros mismos pedimos por trabajo, porque mi hija se sane, por situaciones muy concretas y nos recordamos el Creador cuando estamos mal. Cuando estamos bien no nos recordamos el Creador. Pero aquí lo que invitamos es recordarnos que estamos con el Creador todos los días al lado. En el fondo es eso. Perdone que lo personifique al lado, en el fondo que estamos rodeados de luz, ¿no? Y esa luz es la que tenemos que pedir que nos corrijan nuestros kelim, nuestras vasijas. ¿Qué vasijas? Las vasijas son los deseos que tenemos, esos son los kelim, son los deseos de recibir. Ya Marco, vamos a contenido. ¿Tú quieres que sigamos con preguntas? No, adelante. Adelante. Sí, seguro. Sí, Ya. seguro. Ya. Entonces quedamos con la idea de que nosotros teníamos que corregirnos, que teníamos el deseo de recibir, eso no lo podemos cambiar. Y vamos a fallecer nuestras vidas con ese deseo de recibir. Es decir, vamos a morir egoístas, en el fondo. Pero tenemos que manejar, ¿qué? La intención. Ya, entonces le pedimos que a los técnicos que nos muestren la imagen de la tableta. Aquí aparece una imagen de que, ¿quién otorga el placer? El que otorga placer es el Creador, es la fuente. Otros le llaman fuente, base, boré, creador. La vasija somos nosotros, los kelim, el deseo de recibir. Entonces,
en la medida que otorga, va a otorgar placer. ¿Verdad? Entonces, yo tomo té, vamos a seguir con el ejemplo del té, o el chocolate, lo que ustedes consideren, y recibo placer. Sin embargo, yo tengo que tener una intención. Cuando yo no tengo intención, no tengo una barrera, no tengo esto que está acá, ¿no? Solamente se me llena todo de placer. Y me llenó todo de placer y paso a otra búsqueda de otro placer. Pero aquí es que yo tomo té y pienso en el Creador. Tengo que estar pensando en todos mis amigos, en todos los que están conectados en este momento. Estoy haciendo clase, estoy recibiendo placer porque hago clase, pero estoy pensando que el Creador nos rodea y tengo que tener una intención. ¿La intención de qué? De otorgarle a Él. Es decir, hay una restricción de parte nuestra. No todo es placer para nosotros. Una parte del placer, por decirlo así, un 10%, como ejemplo, yo pienso en el Creador. El Creador no necesita el placer. El Creador no necesita nada en el fondo. Esto lo hago para corregirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo pienso en el Creador durante la mañana, durante el día, en el trabajo, estoy corrigiéndome. Estoy intencionando, pensando en Él. En la medida que hago eso, estoy corrigiendo los deseos egoístas que tengo. Dejen ponerle una situación. Yo peleo con Marco. No deseo pelear con Marco, pero vamos a pelear con Marco. Este es un ejemplo. Y tengo un placer. Estoy peleando con Marco. Ese placer de la pelea que tengo que pensar que el Creador está generando esto. Tengo que pensar que esta situación desagradable que vivo me lo coloca el Creador. Y tengo que pensar en Él. Tengo que pensar qué es lo que tengo que corregirme. Tengo que pedir por Marco porque se corrija, aunque yo odie en este momento a Marco. Pero en la medida que yo coloco al Creador aquí, en esta pelea, en esta situación cotidiana, voy entendiendo qué es lo que yo tenía que vivir. Por lo tanto, yo ya no me conecto con el odio a Marco. Me zafo del odio a Marco y me conecto con el amor al Creador, porque justifico al Creador con la situación desagradable que estoy viviendo. De esa manera, yo corrijo mi kelim, mi vasija de odio que tengo. Espero que haya sido más claro el ejemplo. ¿Te gustó el ejemplo, Marco, o quieres que lo otro ejemplo? No, estuvo muy bueno. Muy buen ejemplo. Gracias. Espero que no ocurra ninguna pelea entre nosotros. Es decir, tenemos que entender que tenemos que tener intención de otorgar, no la intención de recibir solamente. Por eso el ejemplo que estaba acá. Ya, y uno de los últimos temas que tengo que trabajar, pues después te toca a ti, Marco, prepárate, es el concepto que nos colocaban acá. Ok, está muy bien todo, pero si yo no me preocupo por mí, ¿quién lo hará? Entonces aquí hay una dicotomía, que en Cábala es súper común, es muy común, y acostúmbrese a esta idea, de que aparecen como dos conceptos como contradictorios, y como que parece que no pueden coexistir. Y la Cábala es muy hábil en eso. En la sabiduría de la Cábala siempre coloca dos ideas contradictorias y saca un tercero. Recuerden que la Cábala usa dos columnas, la derecha y la izquierda, y siempre aparece una tercera columna, que es la que hay que desarrollar. ¿Por qué digo que hay dos ideas? Una es que no hay nadie aparte de él, y por otro lado me dicen, usted tiene el deseo de recibir y usted tiene que hacer el esfuerzo. Entonces aquí hay dos ideas que son contradictorias, que parecen contradictorias, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en el fondo sí existe el Creador y no hay nadie más aparte de él, y existe una creación, un plan. Y por otro lado, sí, yo te puedo hacer el esfuerzo de corregirme. Entonces tengo que trabajar el deseo de recibir, cambiando la intención para otorgar. Y ahí se une con el plan de la creación. Y ahí sale la tercera columna. Si yo creyera, como decía Marco, solamente que existe
el plan de la creación, y no hay nadie más aparte de él, y lo creo ciegamente, entonces me quedo con esa idea, entonces no hago nada, y me pongo religioso desde ese punto de vista. Por otro lado, si yo creo que solamente tengo que hacer, yo tengo el esfuerzo, y yo tengo que hacer la libertad, me pongo individualista, y no creo en el Creador, porque creo solamente en mi fuerza, y ahí soy idólatra. Entonces aquí tengo que unir esas dos fuerzas, dos ideas, y unirla para desarrollar la tercera. Y ahí está la habilidad de la Cábala. En la Cábala es muy común estos dos conceptos que parecen contradictorios, pero se unen. Acostúmbrense a esa idea. Existe el plan de la creación, pero también tengo que colocar el medio checker. El medio checker es trabajar mi deseo de recibir para otorgar. Y ahí entra en la corrección, ahí entra en el plan de la creación. Ya, Marco. ¿Vamos a la pregunta o vamos a otro tema? Hay muchas preguntas Que no vamos a poder que no contestarlas vamos a poder todas. contestarlas porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero por suerte está la clase de preguntas y respuestas Del día miércoles, día que lo hacen los miércoles. amigos Eran y Sebastián, Así que responderán las preguntas. Nos disculpan los amigos si no alcanzamos a responderlas todas. Y viene un tema especial, ¿no? Este órgano de la divinidad. Sí, porque viene la idea de que, ok, yo me estoy corrigiendo, coloco mi deseo de recibir, trabajo mi intención con el deseo de otorgar, ese deseo de recibir lo quiero cambiar a otorgar. Ya me dijeron cómo lo hago, tengo que pensar en el Creador. Ya sé que el Creador me va a colocar situaciones constantemente, ok. Pero entonces aquí viene el tema del alma, el punto del corazón y el gran alma, ¿no? Ya, Marco. Bueno, en la clase anterior, o la lección anterior, se estudió este proceso de 4 fases de la luz, ¿cierto? Que son 5 fases, si contamos la fase raíz o fase cero, Sí. en la cual se produce todo este desarrollo, esta acción de la luz para llegar a producir este creado en la cuarta fase. Entonces, posterior a la aparición de esta cuarta fase, donde el creado aparece y se llena de placer y quiere incluso tener esta sensación del dador, surgen muchas acciones que se van a estudiar con mayor profundidad en el próximo ciclo, pero la consecuencia de esto es que aparecen los mundos, que aparecen los 5 mundos. Dentro de los mundos aparecen los parsuf, los parsufín, los 5 parsufín de cada mundo, y dentro de estos 5 parsufín nosotros podemos ordenar estas 5 sefirot, que sabemos que son 10, pero también sabemos que hay una de ellas que incluye 6. Entonces, tenemos esta estructura de 5 por 5 por 5, que son los 125 escalones que se deben recorrer para alcanzar la adhesión. Y sabemos que cuando aparecieron estos mundos, en el mundo de Atzilut apareció una estructura especial que es el alma de Adán Harishon, o el alma del primer hombre. Esta estructura especial, por supuesto, no se refiere a un hombre físico, a un Adán físico, como el que posteriormente apareció en nuestra historia hace 5.778 años atrás, y fue el primer cabalista, sino que se refiere a una estructura especial que es el alma común o el alma general. Desde ahí provienen todas las chispas que actualmente están en nuestra realidad. Esta alma general estaba en una condición de unidad y otorgamiento. Se encontraba en un estado bastante especial y estaba en este mundo de Atzilut, o podríamos decir que estaba en el jardín del Edén, y debido a
situaciones que se deben estudiar con mucha profundidad, esta alma realiza una acción y como consecuencia de esto se quebranta, se rompe en 600.000 partes. Y estas partes caen hacia los mundos y fragmentos de estas partes caen en nuestro mundo y son estas chispas o estos puntos en el corazón, que es un deseo especial que está en nuestros corazones. Y alguien preguntaba, ¿y cómo sé que tengo ese punto en el corazón y que ese punto en el corazón me está atrayendo a la espiritualidad? Bueno, sabemos de alguna manera que tenemos este punto en el corazón porque nos hacemos las preguntas que se hizo aquí el primer cabalista o los que lo siguieron más adelante, preguntas como ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué hemos venido nosotros a hacer? ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? O sea, las preguntas típicas como filosóficas despiertan en esta persona a la cual el punto del corazón se le manifiesta. Y esto lo trae o lo atrae hacia el estudio de estas materias que tienen que ver con la adhesión y alcanzar este atributo del otorgamiento. Entonces, como hemos visto, no es casual. Por algún motivo somos atraídos hasta este estudio, somos atraídos hasta esta necesidad de conectarnos. Y eso está dentro de nosotros porque proviene de este órgano particular de la divinidad que es el alma general, el alma a lo que nosotros tenemos que aspirar. Ahora, por supuesto que en el mundo superior esta alma está unida, está corregida, pero en nuestra realidad, donde nosotros tenemos que hacer el trabajo, lo que percibimos es la separación. Percibimos entonces este mundo donde nosotros tenemos que de alguna manera actuar egoístamente para obtener sustento, para obtener algunos beneficios de la materialidad. Pero cuando ya tenemos este punto en el corazón despierto, descubrimos que hay un objetivo más elevado, que también pudiéramos querer decir que es un objetivo mucho más egoísta, que es alcanzar la adhesión con este atributo de otorgamiento, alcanzar de alguna manera la adhesión con la divinidad, que es algo que podríamos decir que es un deseo mucho más grande que todos los deseos que tuvimos nosotros en la materialidad, incluyendo el deseo por el conocimiento, que es un deseo previo al que se despierte este. Entonces, ahí descubrimos que el trabajo que tenemos que hacer es unir todas estas partes que se rompieron y que nosotros no las vemos, no las vemos como siendo parte de una sola alma, pero tenemos que nosotros realizar el trabajo para alcanzar esta adhesión y en el fondo todas estas partes juntas se corrigen y alcanzan ese estado inicial. Ahora, alguno podrá preguntarse, ¿y si esta alma estaba en un estado de conexión y estaba en un estado de otorgamiento, por qué fue necesario que se fragmentara? Bueno, porque nosotros vimos que a lo largo de este descenso hacia esta realidad, todo este trabajo fue realizado por la luz y fue hecho por el creado de manera inconsciente. Entonces ahora que estamos en este mundo fragmentado, lo que necesitamos hacer para retornar o que nuestra percepción vea que estamos retornando a esta situación, es realizar el trabajo y realizarlo de forma consciente. Entonces, la única manera que nosotros podamos realizarlo es, como no existe coerción en la espiritualidad, es conscientemente desear alcanzar ese estado de unidad, ese estado de corrección. Y también nosotros tenemos que vivir esta situación de fragmentamiento, esta sensación de división y de falta de luz, porque si no supiéramos qué es lo que es la falta de luz, tampoco podríamos discernir qué es lo que es la luz, amigo. Claro, lo que nos ocurre es que surge en nosotros el punto del corazón, este deseo espiritual. Y este deseo espiritual ustedes lo van a empezar a alimentar, a desarrollar, a cuidar. Ya hemos dicho cómo alimentarlo y cuidarlo, es decir, estudiando, teniendo un grupo, una segunda naturaleza.
Pero ¿qué pasa? Que nos sentimos separados uno del otro. Esta sensación de separación, no de unión. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es volver a esta primera alma. ¿Puedes bajar la diapo? Es que tú estás trabajando una diapo muy buena. Tenemos que volver a la unión. Cuando nosotros lo que hacemos, y esto no sé si lo hemos trabajado antes, creo que no, que lo que hacemos ahora, cuando desarrollamos el punto del corazón, es renovar la relación con el Creador, es conectarnos con el alma, con nuestra alma individual. Y en la medida que nos conectamos con los otros, creamos esta gran alma, esta primera alma. Y lo que debemos hacer es, insistimos, son dos trabajos, siempre son dos columnas. Uno es trabajar nuestro desarrollo espiritual, aumentar nuestro deseo espiritual, aumentar nuestra relación con el Creador y aumentar la relación con los otros y otras que tienen el deseo espiritual. Es desarrollar la conexión con el punto espiritual, que en mi caso con Marco, que lo tengo acá, o en el caso de ustedes, la conexión que tenemos entre nosotros. Es crear una gran red, una gran conexión. La idea es llegar a volvernos todos una primera alma, es decir, hacer un solo cli, una sola vasija. Yo estoy aportando, ustedes también, en corregir su vasija, desarrollar su vasija y corregir su vasija. En la medida que corregimos cada uno su vasija y en la medida que nos vamos conectando, vamos haciendo una gran vasija en cada lugar donde estén. Insistimos, no es necesario moverse, irse del país, cambiarse de trabajo, cambiarse de señora o de esposo, nada de eso, no pedimos eso. Lo que estamos pidiendo es, hagan el medio checker, hagan el esfuerzo de conectarse con el Creador y para conectarme con el Creador también necesito al otro. No es un trabajo solamente individual. Lo que estamos haciendo ahí, insistimos, es crear la Santa Chejiná, es la divinidad, es recrear, reconstruir esta gran alma. Al final, al cabo, eso está dentro del plan de la creación. ¿Quiere agregar algo más sobre eso? Claro, nuestro trabajo, como tú dices, es alcanzar este propósito de unidad. Y primero lo tenemos que alcanzar entre nosotros porque un segundo paso es como alcanzar la adhesión con el atributo de otorgamiento. Entonces, en una esfera, por decirlo de alguna manera, un poco más factible, es hacerlo primero entre nosotros, que estamos aquí y nos podemos ver. Y como probablemente se vio, en relación al amigo, yo no me puedo engañar respecto a si quiero o no quiero adherirme a él o si amo o no amo al amigo. Respecto a eso, uno generalmente lo tiene bastante claro respecto a que el amigo le parece una buena persona, no le parece tan buena persona, entonces la materialidad con el amigo es mucho más fácil hacer el trabajo. Y entonces, ya que tenemos al amigo en esta realidad, podemos nosotros intentar realizar esta conexión con este grupo de amigos y una vez que logramos esta conexión entre nosotros, podemos optar a alcanzar esta adhesión con este atributo que está un poco más fuera de nuestra percepción, que es el otorgamiento. ¿Falta algún otro tema? Creo que pasamos todos. Sí. ¿Hay preguntas? Vamos a las preguntas, se nos quedan 6 minutos, 5 minutos. Sí, bueno, hay una Aprovechemos. pregunta del amigo David de Perú, que pregunta si entonces está prohibido pedir lo material y físico para el prójimo. No, es decir, tú puedes pedir de todo al Creador, ¿sí? Pero es para la corrección espiritual, estamos hablando que tú tienes que pedirle la corrección al otro, que entienda por qué está viviéndolo. Ese era el ejemplo que yo te daba de Marco. Si Marco estaba cesante, ¿tengo que pedir trabajo por Marco? ¿O es mejor pedir que Marco entienda el proceso que está viviendo para su propia corrección?
Entonces ahí hay dos mundos, los cabalistas lo plantean así, existen dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, aquí yo hablando sobre mi amigo Marco, tengo que pedir a Marco para el mundo material, para su corrección y beneficio para el mundo material de Marco, que seguramente le vendría bien una pega, un trabajo, con un buen sueldo a mi amigo Marco. Muchas gracias. ¿De qué? O pido que él, la corrección espiritual, que entienda Marco por qué está viviendo esta situación, que él corrija espiritualmente. Si yo pienso en la materialidad de Marco, lo cual está bien, yo no estoy diciendo que esté incorrecto, estaría bien por ese momento. Pero cuando yo pido por la espiritualidad, la corrección espiritual de Marco, estoy pensando ya no solamente en Marco, estoy pensando en la corrección del mundo, de la vasija de Marco, la conexión con todo, y también para las próximas vidas que Marco va a tener. Entonces, desde ese punto de vista, amigo David, amigo de Perú, es que estoy pensando en Marco, no en Marco, estoy pensando en el alma de Marco ahí, y en el desarrollo espiritual de Marco. Y entonces tú tienes que ver, y ahí tú decides, amigo David, si piensas en la materialidad del amigo o piensas en la espiritualidad del amigo. Eso es decisión tuya. Sí, tenemos un par de preguntas de nuestros amigos de Benebarú de Guadalajara. Ah, los amigos de Guadalajara, Sí, qué bien, así un que gran saludo, cariño. Tenemos un par de preguntas de ellos y una es, si la meta es colectiva, ¿qué se hace con las personas que no quieren ir hacia la meta? ¿Nos quedamos a media o qué es lo que hacemos? Los empujamos, Claro, los obligamos, los corregimos obligamos. nosotros a palo, ¿cómo lo hacemos con ellos? Nada, pedir por ellos. Sí, yo creo que no hemos desarrollado ese tema porque yo creo que viene más adelante, pero deja desarrollar un poco el tema de los amigos, el grupo. Yo no pedí, yo no elegí al amigo que tengo al lado, como no elegí a mis padres, no elegí el país, no elegí nada. Como tampoco elegí los amigos que tengo para corregirme espiritualmente, o las amigas que tengo para elegir espiritualmente. En realidad me tocó la situación de vivir en este país y de tener el grupo que tengo y los amigos que tengo. Y puede ser que las personas que estén al lado no me caigan bien. En realidad Marco me cae pésimo. Ojalá no hubiera Marco a mi lado. Pero ¿qué hago? Marco está en el mismo camino y está en el mismo desarrollo. Entonces lo que tengo que hacer es odiar a Marco, corregir a Marco, o tengo que admirar al amigo, justificar al amigo. La Cábala nos sugiere que en realidad uno tiene que admirarlo, sentir que el otro está corregido, que el otro es el creador y el que está mal soy yo. Por lo tanto, el trabajo no es de Marco, el trabajo es mío. Yo tengo que corregirme. Y yo tengo que admirar el nivel de mi amigo. Creo yo ser superior a Marco. Creo que llevo muchos años estudiando Kabbalah y Marco recién llegó. Pero en realidad, Marco tiene mucho más que yo. Tiene humildad, sencillez, tiene muchas virtudes más que yo. Y tengo que pasar del odio al amor. Y justificar al amigo. Porque el Creador está investido en él. Yo coloco a Marco, por ejemplo, yo no es el caso. Vamos a terminar peleando Marco en esta clase. Sí, amigo, también es un buen momento para agradecer a todos los amigos y personas que colaboran con esta labor de difusión y le pedimos a las amigas que nos muestren el video de las actividades y acciones que se realizan con las colaboraciones que se reciben para este tema. Antes de pasar, recuerden que todo esto es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho servicio, con deseo de corregirse usted y a la vez, como le hemos explicado, en la medida que corrigen usted, nos llega la corrección a nosotros. Es decir, sí, hay egoísmo acá, sí lo hay claramente, pero hay un deseo espiritual de transformación, de modificación, de la corrección espiritual en la que estamos el mundo y en la que viven ustedes. Nosotros creemos en esto y mucho de lo que hacemos en todo el mundo, nosotros somos solamente una partícula, un elemento más aquí en América Latina, todo es gratuito. Todo es, como se habrán dado cuenta, no hay costo, los libros, la información está a vuestra disposición. Y para ello necesitamos apoyo.
apoyo que se puede dar de muchas maneras, pero en este caso le pedimos donaciones, apoyo económico. Y entonces los amigas van a dar un video explicando en realidad sobre este tema. Si estás sentado en el subway de Madrid, Santiago y Nueva York, trabajando en el campo, en la pradera, en África, en China o en Japón, en cualquier lugar, queridos amigos, ya hace 20 años que venimos construyendo un sistema de conexión entre nosotros. Un sistema que nos permite estar conectados en todo momento, en todos los idiomas y en cualquier sitio del planeta. Un sistema que nos permite a cada uno de nosotros estar conectados a las clases matinales, a los congresos, a las yeshivot Haverim y a cualquier evento, con el equipo más avanzado para traernos la mejor conexión. Tal sistema tecnológico exige de inmensos recursos monetarios. A fin de poder continuar realmente conservando el sistema, mantenerlo y actualizarlo todo el tiempo, invitamos a cada uno a participar del mantenimiento del sistema. Y principalmente recordemos que lo más importante es conservar el sistema de conexión entre nosotros. Amigos, nos quedan precisamente un minuto nomás, hemos pasado. La última pregunta. Sí, y las disculpas a los amigos que no le alcanzamos a responder. Justificar al creador, esto de Benevalú de Guadalajara, ¿es aceptar lo bueno y lo malo que pase? ¿O dar las gracias por lo bueno y lo malo que pase? ¿O luchar con lo malo que me sucede? ¿Cómo es esto de justificar al creador? Sí, entender que lo bueno o malo, cuando decimos bueno o malo, son cálculos personales que hace uno, partiendo por ahí. Cuando uno habla de bueno o malo, son elementos valóricos, estamos hablando del deseo de recibir, estamos hablando desde el egoísmo de cada uno. Lo que puede ser bueno o malo para mí, para él puede ser otra cosa, y así cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de las particularidades de egoísmo de cada uno. Y cuando hablamos de justificar, decimos que cada hecho que nos ocurre siempre fue bueno para nosotros, fue bueno para la corrección. Y eso tienen que entender, que la corrección no van a llegar situaciones en la vida o personas, que nada es gratuito, eso tienen que entender. Como estamos dentro del plan de la creación, nada lo que nos ocurra en la vida es gratuito, nada es por casualidad. Y entonces todo lo que nos ocurre, todas las personas que aparecen, son porque el Creador nos colocó, son fuerzas que nos están colocando ahí. Y es para la corrección nuestra. Eso. Y un gran saludo a nuestros amigos de México, de Guadalajara, Tulancingo, a los amigos de Perú, de Argentina. No veo los nombres acá, tengo la vista. Sí, Ahí nos está saludando, ¿quién? No veo las vistas. ¿No tiene los nombres ahí? Está Laura, está Magali de Perú. Saludos Magali. Ahí nos saludó, nos sonrió. Sí, Gracias por la sonrisa, Magali. Muchos amigos conectados de... ¿Hay quien nos saluda? ¿Guillermo? Medios. ¿Quién es? Guillermo. Guillermo, sí. Ahí está David Fernández. Saludos, David, que esté bien. Gracias. Ahí está Mari Rinaldi, Poppy Laura Poppy de Victoria, Chile. Poppy de Chile. Están las moderadoras, está Ángeles. Saludos, sí. Ángeles, gracias. Muchas gracias a las amigas que están en Gran saludo, David Fernández. Al Saludos. equipo técnico también. Sí, gracias a los amigos de Guadalajara. Gran cariño allá, a los amigos y amigas de Guadalajara. Los echamos de menos. Y Tulancingo, si no hablamos de Tulancingo. Claro. ¿Quién está abajo? ¿Martina Mora? ¿Sí? ¿Quién es? Martina Moris. Ya, sí. Martina Moris. Un gran saludo. Sí, un gran saludo. Y los amigos que están en Facebook que no... Mira, esa cara es conocida. Que no es la Montserrat. Saludos, Monse, que esté muy bien. Saludamos con cariño a Montserrat. Un beso, Monse, que es nuestra amiga coordinadora en México. Ya, no tanto salud. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas de América Latina, a los amigos que viven de habla hispana, que nos están viendo de Estados Unidos, de Europa, a todos los grandes grupos de México, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, México, a los amigos de Chile, ¿por qué no decirlo? ¿A quién más? Todos los amigos, todos los que estuvieron por Zoom y los que estuvieron por Facebook y los amigos que estuvieron conectados por medio de la aplicación del Centro Estudio. Invitarlo cordialmente para el día miércoles, que vean las clases con Herán y Sebastián para las preguntas que no respondimos. Sigan haciéndonos las preguntas vía Facebook, que se responde durante la semana. Y gran cariño y muy buena semana y démosle gracias al Creador por esta clase y por las próximas clases que estemos conectados.
Un gran abrazo, amigo. Buena Que esté muy semana. bien. Chao. Chao.